Buenas noches, soy Alejandro Bicon y vengo a entregarles otro tutorial de edición de imágenes digitales orientados a desarrollo de videojuego con intención de preparar a los receptores de estos videos para su participación o posible participación en la Game Jam que va a realizarse en La Carlota el día 16 de mayo de 2015. En el tutorial anterior vimos los elementos básicos o digamos una introducción a este software llamado GIMP, que es de edición de imágenes de tipo de mapa de bits. Yo en el tutorial anterior les prometí que en este íbamos a ver toda lo que era la cuestión de dibujo digital o de pintura digital, pero estuve pensando y lo voy a dejar para el siguiente tutorial, y en este vamos a ver cuestiones de selección y manipulación de la selección, porque son herramientas que también juegan un papel importante a la hora de hacer un dibujo. Entonces, y son cuestiones muy sencillas, entonces los vemos ahora eso y dejamos el próximo tutorial para la cuestión de dibujo. Voy a crear un documento nuevo de 600 por 40 por 400, dejo el que me viene por defecto. Y lo primero que voy a hacer es eliminar la capa de fondo que trae por defecto y crear una capa nueva. Esto es porque, fíjense que yo voy a crear un proyecto rápido. Fíjense que la capa de fondo por defecto viene blanco y una capa vacía tiene un color de transparencia. Fíjense que todos estos cuadritos representan invisibilidad eh, o alfa 0, digamos. En este caso que tenemos el fondo blanco, si yo lo quisiera borrar no podría, y para algunas cosas sería útil, pero para el caso particular de videojuegos que necesitamos que tenga capas de transparencia en los dibujos, lo ideal siempre es eliminar el fondo desde el inicio y ya desprendernos de esa cuestión. Bueno, vamos a lo que nos importa acá, que es la cuestión de las herramientas de selección. Fíjense que yo acá con mi herramienta de pincel creo una forma básica. Y bien, las herramientas de selección son todas estas herramientas iniciales. Esta herramienta de rutas es similar a la del trazado de Inkscape y lo podemos usar como una forma de selección, pero es un poco más compleja y lo vamos a ver más al final de este video. Las dos primeras herramientas de selección y más elementales son las herramientas de selección rectangular o de cuadrado y la selección elíptica. Si hacemos clic en la herramienta de selección rectangular, la utilización es tan simple como hacer clic, arrastrar toda, y hasta que ocupe toda la zona que queremos seleccionar y apretar enter. Fíjense que hay como una línea de puntos alrededor de mi imagen y que tiene forma de rectángulo cuadrado. La herramienta de selección elíptica funciona igual, o sea, hacemos clic y arrastramos. La diferencia es que la selección que me genera es una selección de tipo ovalada o circular. Fíjense que en ambas herramientas, si yo hago clic y arrastro, me queda como una previsualización de mi selección, y luego, utilizando estos manejadores que me van surgiendo sobre los bordes de la selección, puedo reajustarla para mejorar mi selección, y después ahí sí, digamos, se aplica la selección cuando aprieto enter. Una vez que está el objeto seleccionado, yo puedo aplicarle diferentes transformaciones al objeto, tales como rotación, escala, sesgado, cambio de perspectiva o movimiento. O sea, básicamente mover el objeto. Quiero detenerme un momento en lo que respecta al movimiento porque es bastante poco intuitivo. Antes de que veamos el movimiento, vamos a ver que si yo tengo seleccionado un sector y quiero pintar en el lienzo, solo se va a pintar dentro de lo que está seleccionado y va a todo lo que está afuera no lo va a pintar.
O sea, piensen que el tema de la selección nos puede llegar a ser muy útil si, por ejemplo, imaginen que tuviéramos, voy a crear una capa nueva, que tuviéramos un pequeño dibujo, no sé, supónganse que esto es una cara, yo tengo este dibujo, y quisiera pintar toda la zona interna sin salirme del contorno. Todo lo que tengo que hacer es seleccionar toda la zona y luego pasar el pincel y fíjense que no me salgo de las líneas, digamos. Bien, vamos a seguir con lo de selección. El problema con la herramienta mover es el siguiente. Fíjense que yo acá tengo en la misma capa una imagen y tengo otro fragmento de imagen al costado. Si yo quisiera mover, por ejemplo, este cubo, lo más intuitivo sería seleccionar el cubo, seleccionar la herramienta mover y mover el cubo. Pero fíjense lo que pasa cuando yo muevo. Me mueve toda la capa y no el cubo solo. Para lograr que se mueva el cubo, esto recuérdenlo muy bien porque digamos, esta es la segunda vez que quiero ver el tutorial porque la primera vez me olvidé cómo era. Es teniendo seleccionada la herramienta de selección, valga la redundancia, y habiendo hecho la selección, sin cambiar de herramienta, o sea, sin pasarnos la herramienta mover, hacemos clic en el botón de control y el de alt, y ahí sí nos va a permitir mover pura y exclusivamente el sector seleccionado. Ahí perdí la selección. Hacemos control alt y nos permite moverlo, y esta apretada de botones de control alt tenemos que hacerlo pura y exclusivamente la primera vez que lo movemos. Es decir, yo selecciono el objeto, aprieto enter para que quede seleccionado, aprieto control y alt, hago clic y ya lo puedo mover libremente sin volver a apretar control alt. Si vuelvo a apretar control alt va a mover la selección y bueno, va a ser medio complicado. Pero recuerden que el atajo de teclado es control alt y tiene que estar seleccionada la herramienta, tenemos que estar utilizando la herramienta de selección y no la herramienta de mover. Es muy poco intuitivo. En ese sentido Photoshop lo hace mejor, pero bueno, Photoshop es pago y este es gratis. Al que le gusta Celeste que le cueste. Bien, tenemos otras herramientas de selección, como la herramienta de selección libre, también conocida como herramienta de selección tipo lazo, que básicamente trazamos rápidamente, como si estuviéramos dibujando, el sector que queremos seleccionar. Es bastante sencilla de utilizar, simplemente es hacer clic, mantener el clic apretado y cerrar nuestra selección, digamos, o sea, volver al punto de inicio y ya nos queda nuestro objeto seleccionado. Hay dos formas de utilizarlo. Una es como les dije recién, haciendo clic arrastrando, y la otra es haciendo clics sucesivos hasta volver al punto inicial. Las dos formas funcionan exactamente igual de bien y depende del gusto y la preferencia de cada uno el cómo la usa. La otra herramienta de selección que también está muy piola es la herramienta de selección por varita mágica, que básicamente lo que hace es nos acercamos a un objeto, hacemos clic y va a seleccionar todos los píxeles adyacentes y similares que tenga el objeto. Es decir, si yo por ejemplo trazara en este momento una línea negra en el medio del objeto, yo cuando quisiera seleccionar un punto amarillo me seleccionaría la mitad nomás. Fíjense que ahora solamente me queda seleccionada la mitad superior y no la mitad inferior. Es porque los píxeles deben estar en contacto y ser similares para que la selección funcione. El nivel de similitud lo determinamos a través de este parámetro que dice umbral BN. Cuanto más grande sea el umbral,
más diferentes pueden ser los píxeles que seleccionemos. En este caso que le puse 255, que es el máximo, va a seleccionarme tanto el objeto de color rojo como los objetos negros, por el simple hecho de que es tolerante a todo, digamos. Si yo, por ejemplo, agarrara, voy a bajarle un poco la opacidad al pincel, y yo pintara, no, ahí le bajé demasiado la opacidad. Voy a ponerlo en rojo, a ver ahí, no, ahí va. Yo, no me está dibujando, okay. Ah, porque está seleccionado. Yo pintara una sección y oscureciera determinados lugares y oscureciera un poco más, algunos lugares considerablemente más que otros. Dame un segundito, ahí está. Y selecciono la varita mágica y la pongo en un umbral relativamente pequeño. No estaría haciendo. Bueno, lo pongo en umbral 5. Fíjense, vamos a poner el umbral 0. Bien, bueno, Photoshop funciona de manera relativamente diferente. En Photoshop tiene que ver con el color. En este caso se ve que tiene que ver con el color y con el alfa. En este caso solamente tiene que ver con alfa nomás. A no ser que si yo coloco acá. No. En Photoshop esto funcionaría de una manera ligeramente diferente. Me seleccionaría solo la parte central. A ver, yo le coloco por saturación. No. Y por valor. No. Bien, pero si yo colocara un color ligeramente diferente, algo más tirando a rojo. Fíjense que no me quedó en rojo. Ahí va. Ahí cuando yo haga clic me va a seleccionar pura y exclusivamente lo que esté de color negro. Y no va a tocar lo rojo. En este caso funciona, selecciona en base al color del objeto, independientemente del alfa, del canal de la cantidad de transparencia que tenga. No está tan piola como Photoshop, pero bueno, algo es algo. Es inevitable hacer una comparación constante con Photoshop, ya que es el programa de edición más utilizado, el programa de edición de imágenes, mapas de bits más utilizado de manera profesional. Otro tipo de selección que tenemos es la selección por color, esta herramienta que tiene como una manito y 3 colores, que lo que hace básicamente es va a seleccionar todos los elementos que digamos compartan un color. O sea, si yo selecciono este cuadrado amarillo, también me va a seleccionar este sector y este sector simplemente porque comparten el mismo color. Fíjense que ahí tengo una línea de puntos alrededor de aquí y de aquí. Que si yo hubiera utilizado la varita mágica, solamente hubiera aplicado a los que estén de manera adyacente, es decir, que estén pegados. Las otras dos herramientas de selección no las vamos a ver, porque primero que son más complejas y segundo que considero que con las que tenemos hasta ahora alcanza y sobra. ¿Qué es lo que pasa con estas herramientas de selección? Son bastante, si bien algunas son más interesantes que otras, son bastante elementales. Si yo tuviera una forma más compleja, que tuviera muchos colores y que tenga muchos recovecos, lo ideal es utilizar la herramienta de creación y edición de rutas, que funciona de manera similar, si no igual, a la de Inkscape cuando hacemos trazados. Básicamente hacemos clic y vamos tirando nodos con sus manejadores a través de la pantalla y finalmente cerramos el trazado apretando Enter y ahí tenemos hecha la selección. Si yo acá aprieto, disculpen, ahí moví el trazado. Si yo voy en la herramienta de selección y aprieto Control Alt, puedo mover el objeto. La cuestión de los trazados es valiosa para cuando tengamos que trabajar con máscaras, que lo vamos a ver en entregas posteriores de tutoriales, que son herramientas muy potentes en
lo que respecta a la edición de imágenes de mapa de bit, porque son un tipo de manipulación no destructiva. Pero bueno, en este momento vamos a verla pura y exclusivamente como una herramienta de selección. Y bueno, eso. No me acuerdo cómo cerrar el trazado. Supongo que ahí apreté Enter nomás. Tendría que revisar un poco cómo es la cuestión esta para cerrar los trazados. Bien. Cuando veamos máscara vamos a ver todo el tema de los trazados más en profundidad y de paso aprovecho y reviso un poco cómo funciona el tema. Vamos a ver ahora las diferentes modificaciones que podemos hacer los objetos gracias a las selecciones que hagamos. Acá hay algo que no está del todo bien. Ahí tenemos el cuadrado de nuevo. Las modificaciones básicas son la rotación, el escalado, la inclinación o sesgo, la perspectiva o el volteo o espejado. Y bueno, y esta transformación de rejilla que sería como una especie de distorsión. Así que vamos a ver estas 6 herramientas. Vamos a verlo de una manera muy elemental. Vamos a seleccionar este cuadrado. No, sí, vamos a empezar con el cuadrado este y después vamos a dedicarnos a la otra imagen. Seleccionamos el cuadrado y tomamos la herramienta de rotación. Lo que nos va a permitir es que haciendo clic en la selección yo pueda rotar la imagen en el grado de ángulo que yo, o sea, la cantidad de grados que yo quiera. O sea, puedo agarrar y hacerlo a ojo y apretar el Enter y queda rotado. O bien hacerlo numéricamente, si yo quisiera, por ejemplo, rotarlo a un ángulo de 45 grados, por ejemplo. Escribo el valor, aprieto rotar y queda rotado. Fíjense que en este momento mi objeto rota en base al centro de sí mismo, digamos. Pero yo podría establecer un anclaje diferente. Si ven ese puntito que ahora está titilando porque no se puede ver mi mouse, o si se ve, no se ve. Si ven ese puntito que está titilando en el medio del objeto, es porque estoy pasando el mouse por arriba y puedo tomar este circulito y moverlo, y ese va a ser el nuevo punto de ancla para la rotación. Entonces yo al rotar mi objeto va a rotar en base a ese punto de ancla. Esta es una forma bastante interesante de rotar, ya que nos va a dar muchas posibilidades a la hora de elegir el ángulo que queremos rotar. Esto no solamente lo podemos hacer a mano, sino que también podemos establecer las coordenadas en las que se encuentra este centro del objeto a través de las propiedades centro X y centro Y, que lo podemos establecer utilizando estos manejadores o colocando el valor de manera directa en el cuadro que nos presenta la imagen, que nos presenta el software. Otra herramienta que tenemos es la herramienta de escalado, que como su nombre lo indica nos va a permitir escalar la imagen. La podemos escalar a través de los manejadores que presentan la interfaz cuando seleccionamos la herramienta y hacemos clic. O también podemos modificarla numéricamente a través de los valores de anchura y altura. Fíjense que al lado de esos valores nos aparece como un icono de una cadena rota. Si hacemos clic en esa cadena y hacemos que la cadena esta rota esté unida, lo que va a hacer es que nuestro escalado sea proporcional. O sea, básicamente que mantenga la relación de aspecto original. Ahora no se va a notar mucho, pero si yo, por ejemplo, tuviera un cuadrado perfecto, disculpen, no sé por qué me apareció, ahí está, una capa flotante que no quería. Creo una selección, relleno para que sea un cuadrado perfecto. Si yo selecciono ahora esto,
y llamo a la herramienta de escalado, si yo tiro de los manejadores, estando las cadenas rotas, yo puedo cambiar la relación de aspecto, o sea, puedo hacer que sea o más ancho o más alto de lo que era antes. Haciendo clic en el botón de cadenas, lo que va a generar es que mi escalado sea siempre proporcional y la proporción original que tenía el objeto no cambie. Recuerden de hacer clic en ese botón antes de iniciar el escalado, porque si no va a ser proporcional en base al primer escalado. ¿Qué quiero decir? Si yo desarmo la cadena, le doy un escalado particular y después presiono la cadena, este escalado en el que quedó previamente va a ser el considerado como escalado, como relación de aspecto base, digamos. Otra herramienta que tenemos es la de inclinación. Lo que nos va a permitir es agarrar nuestro objeto y como torcerlo, digamos, tirando desde el lado superior o desde el lado inferior, o bien desde los lados, desde el costado, digamos, eh, hacia un lado o hacia el otro. Podemos manejar esta inclinación utilizando los valores que tenemos acá en los parámetros. Y bueno, no tiene mucho más esta herramienta. Otra herramienta que tenemos es la herramienta de perspectiva. Lo que va a hacer es permitirnos modificar nuestro objeto como si estuviera en perspectiva. O sea, imagínense que este cuadrado fuera un piso. En este momento lo tenemos como visto desde arriba, una perspectiva isométrica, que no vamos a dedicarnos a ver lo que es isométrica, pero digamos una perspectiva perfecta. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer de cuenta que el observador se encuentra parado en este punto, lo que tengo que hacer es, bueno, agrandar un poco más ciertas esquinas para permitir eh, darle bueno, como su nombre lo indica, perspectiva. Otra opción que tenemos es la herramienta de vamos a volver a terminar el rojo, de despejado o volteo, que lo que va a hacer básicamente es permitirnos girar, o sea, hacer que el objeto se vea a sí mismo como en un espejo. Fíjense que aquí a la izquierda tenemos opciones de tipo horizontal o vertical. O sea, las opciones de tipo horizontal es como si tuviéramos un eje acá y diéramos vuelta el objeto de un lado hacia otro. En un tipo de volteo vertical, lo que va a hacer es poner un eje como si estuviera en el centro del objeto de manera horizontal y lo va a rotar verticalmente. Fíjense, es básicamente como colocarle un espejo enfrente al objeto, digamos. Bien, la otra herramienta que nos queda es la herramienta de distorsión o transformación, como dice la transformación, transformar rejilla, que lo que nos va a permitir es crear una rejilla de transformación. No, disculpen. Pero no me permite. Ahí va. Yo manejo estos nodos. Déjame agarrar el nodo. Ahí va. A ver el nodo. Eh, Perdón, tengo que crear primero la rejilla, no la creé. Voy a crear una rejilla en este punto. Y ahora, si yo aprieto, no estaría funcionando. En otro tutorial entonces mejor veo cómo funciona bien esta herramienta porque no está funcionando de la manera que yo esperaba que funcionara. Y no está funcionando, voy a hacer una prueba más. A ver, ahí.
pero técnicamente me tendría que permitir modificar el objeto original en base a los tiradores estos que tiene la rejilla, digamos. No sé por qué no me está permitiendo hacer eso. A ver si yo se lo- no. Bien, lo voy a dejar para otro tutorial. Por alguna razón no me está respetando. Y bueno, básicamente esas son las operaciones básicas de selección y de modificación de los objetos. Para el próximo tutorial les voy a explicar cómo trabajar con dibujos, digamos, y voy a solucionar el problema este del manejado en forma de rejilla que no estaría funcionando de manera óptima o que yo esperaba. Bien, nos vemos en el siguiente tutorial.